Suge Knight estaba delante de mí con una pistola en el pantalón. Sacó un revólver del 45 y empezó a disparar por mi ventanilla. Suge ya estaba allí. ¿Que si vi armas? Sí. Todos los de Death Row llevaban chaleco antibalas. Era parte del gangsta rap. Le dije a Suge, les da miedo hacer negocios contigo. Él se rió y dijo, sí, me encanta. Unos amigos de Suge Knight se pusieron en contacto conmigo en 2 ocasiones para preguntarme si estaría dispuesto a defenderle, y me negué. Había estado despidiendo a todos sus abogados, parecía inestable y pensé, ¿qué necesidad tengo de pasar por esto? Entonces me di cuenta de que no estaba actuando de acuerdo a mis principios y de que las apariencias engañan. Se volvieron a poner en contacto conmigo una tercera vez y acepté reunirme con él. Music mogul Suge Knight is being held tonight on $2 million bail, accused of a fatal hit and run. Police say he ran over 2 men following an argument on a film set in Compton, California. One of the victims died. Knight's attorney says he was attacked and he was trying to escape in his truck when the incident took place. Knight, the co-founder of Death Row Records, previously served multiple years in prison for assault. Me reuní con Suge Knight en la cárcel del condado de Los Ángeles, que tal vez sea la peor cárcel de Estados Unidos. 4 sheriffs le siguieron hasta el cubículo donde me reuní con él. Grabaron en vídeo todos sus movimientos. Estaba esposado a la mesa y encerrado tras un cristal. Hablamos un rato y me di cuenta de que no se parecía en nada al Suge Knight del que hablaban los medios. Era una persona compleja, muy inteligente, sacaba muy buenas notas en el colegio, fue atleta de élite, tenía mucho talento, un verdadero genio. La característica más destacable de Suge era su capacidad para detectar el talento en bruto. Esa habilidad para prever lo que puede llegar a ser alguien, en lugar de solo ver lo que es ahora, es un don muy poco común. En la industria musical, muy poca gente tiene esa capacidad. Era el chico listo de su barrio, y eso le ayudaba a atraer a la gente con talento. Porque aunque fuese un chico de Compton, él fue a la universidad. La primera vez que vi a Suge Knight fue en las oficinas de Solar Records. Era el sello discográfico de música negra más famoso de los años 80. Suge me recordaba a un gran osito de peluche. Solía llamarle Baby Hugh. Intenté enseñarle cómo funcionaba el negocio y algunos de los procedimientos legales. Era como una esponja. Los discos que componía estaban teniendo mucho éxito en California. Conocí a Suge en cuanto llegué aquí. Él había estado trabajando de guardaespaldas para Bobby Brown durante un tiempo. Cuando íbamos a algún sitio, él hacía de guardaespaldas y yo hacía de estrella. Así entrábamos en todas partes y nos divertíamos. Nos prohibieron la entrada en todas las discotecas porque Suge estaba como una cabra. Suge siempre guardaba armas en mi casa. Grandes armas automáticas con el cargador como el de la Tommy Gun y también Desert Eagles y Magnums del 45. Y yo le seguía el rollo. Cuando conocí a Suge Knight, se presentó como el guardaespaldas de D.O.C. Tenía el brazo escayolado de alguna pelea en la que se había metido. Creo que Suge solo estaba haciendo tiempo y esperando su gran oportunidad, y se dio cuenta de que la forma de ganar mucho dinero no era trabajando de guardaespaldas, sino dirigiendo su propia compañía discográfica. Suge había empezado a representar artistas. Uno de ellos era Mario Johnson. Ice Ice Baby sonaba en todas las radios, y él decía que él había compuesto esa canción y quería que le ayudásemos a cobrar por ella. Compuse Ice Ice Baby cuando tenía 16 años.
Nunca me habría imaginado que tendría tanto éxito. Vendí 160 millones de discos a un ritmo de 1 millón al día. Cuando se hizo famosa, yo solo tenía 19 años y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que era blanco. Todo el mundo estaba pinchando Ice Ice Baby en todas las emisoras. Era el número 1 en todas partes. Creo que el disco había vendido 4 o 5 millones de copias cuando solo había pasado una semana desde su lanzamiento. Una locura. Me iba muy bien. Una noche fui a Benihana para cenar. Me senté, pedí la cena y antes de que me la sirvieran, solo me habían traído los entrantes. Se me acercó un tío muy grande. Me dijo: «Hola, soy Suge Knight. Quiero hablar contigo un segundo, Ice. Si no te importa, me gustaría hablar contigo». Le dije: «Sí, claro». Y entonces empezó a comerse mis patatas fritas o lo que fuese. Bueno, no pasa nada, podía pedir más, ningún problema. En ese momento no me dio ninguna explicación ni nada, solo me dijo: «Hola, soy Suge Knight, encantado de conocerte». No le di más importancia, solo pensé: ¿por qué se me acerca alguien solo para presentarse y saludarme? Pasó un poco de tiempo, tal vez 3 semanas o un mes. Volví a Los Ángeles, me registré en un hotel, un sitio cerca de Beverly Center. Estaba con mi DJ Earthquake y 2 guardaespaldas. Entré en la habitación, saqué la llave y vi que Suge estaba ya dentro con 5 tíos más. Le dije: «Vaya», pero él me dijo: «No te asustes, entra». Suge le dijo a mis guardaespaldas que cerrasen la boca y que se quedasen quietecitos. ¿Que si vi armas? Sí, muchas. Suge me dijo: «Rob, ven conmigo, vamos al balcón». Y me sacó una pila de por lo menos 300 papeles. Se ha extendido el rumor de que me colgó del balcón, pero nada de eso pasó. No me dejó colgando del balcón, solo me llevó ahí para hablar. Lo entendí, no había necesidad de que me asustase más. No dudaba de sus intenciones, no quería bañarme en esas aguas. Parecían demasiado frías y había placas de hielo flotando. No quería meterme ahí. ¿Entendéis lo que quiero decir? No parecía una bañera de hidromasaje. Así que firmé los papeles y eso le dio parte de los derechos del disco To The Extreme, que acabaron valiendo millones de dólares. No lo sabía, era joven, solo tenía 19 años. Entonces me puse a pensar y me di cuenta de que Suge solo quería el dinero. Después salió el disco de Chronic y el de Tupac y todo eso, y sabía que se habían financiado con mi dinero. Me alegro de haber invertido en eso. Aunque no haya recibido beneficios de ello, tengo una buena historia que contar. He invertido en algunos de los mejores discos de hip hop de la historia. Y supongo que es el precio que tengo que pagar por formar parte de la élite de la industria del rap. Le dimos a Mario Johnson un avance de $400.000. Suge tenía por contrato unos honorarios del 25% por representación, así que se sacó $100.000. Nunca había ganado tanto dinero. Un par de semanas más tarde vino a vernos de nuevo y nos dijo: «Tengo nuevos clientes», y nos trajo a Dr. Dre. No One Can Do It Better salió a la venta y fue un gran éxito. Todos pensaban que sería la siguiente estrella. Había alcanzado mucha fama. D.O.C. fue el mejor rapero y compositor que habíamos escuchado y conocido. Era algo impresionante y era el que escribía las letras de N.W.A. Yo trabajé muy duro en esas grabaciones, pero no estaba sacando ningún beneficio. Y Suge no dejaba de decirme: «Estás haciendo todo el trabajo y ellos están haciendo esto y lo otro. Tráeme los contratos, voy a echarles un vistazo». Entonces vio todos los engaños y se dio cuenta de que me estaban timando. Así que hablé con Dre y le dije: «Mira, si me están haciendo esto a mí, puede que también te lo estén haciendo a ti». Eso le interesó mucho y empezamos a pensar en montar nuestra discográfica los dos juntos. Así Dre y yo podríamos por fin beneficiarnos de nuestro trabajo. Suge entró en mi despacho, cerró la puerta tras él y se quedó delante de mí con una pistola en el pantalón. Estaba a la altura de mis ojos porque yo estaba sentado. Me dijo: «Gary, le has faltado el respeto a Dr. Dre y a D.O.C». Yo le dije: «Pero si he hecho todo lo que he podido por ellos. No quiero oírte, solo quiero que firmes en un papel diciendo que no les volverás a faltar al respeto nunca más. Ya sabes qué va a pasar si no lo haces». Y por su forma de decirlo sabía que no estaba de broma. Así que cogí un folio con el membrete de Ruthless y escribí: «Nunca volveré a faltarle al respeto a Dr. Dre ni a D.O.C». Estaba ante Suge Knight y la verdad es que estaba muerto de miedo.
Shug era un buen amigo. Alguien en quien podía confiar y con el que contaba para ayudarme a tomar buenas decisiones. Así que me centré en construir algo con él. We can make something bigger than Ruthless. Hopefully make something bigger than Motown or wherever else out there together. Let's just start fresh. Yo, what's up? My name's Dr. Dre. I'm in the house. Shug convenció a Dr. Dre para que se fuese de Ruthless y fundase una compañía con él. Shug le dijo: tú encárgate de la música y yo me encargo del negocio. Me voy a encargar de llevarlo a mi manera. Y así lo hizo, a su manera. Let me see somebody give Dre, Shug, the DOC a round of applause. Death Row Records is going to be the record company of the 2000s. Death Row is annihilating any other label in this music business. We're giving all the youngsters opportunities from all the neighborhoods, where basically we haven't forgot where we came from. Cuando conocí a Suge Knight por primera vez, me encontré con un tío enorme. Parecía un gigante, con el pecho musculoso lleno de pendientes y fumando un puro enorme. Suge me dijo: rapéame algo. Pensaba que era un rapero. Y yo empecé a cantar. Y dijo: le quiero ahora mismo. Ahora mismo, que firme. Le ofrezco, no sé si dijo 250.000 o 275.000 dólares. Me hizo una oferta inmediatamente. Y ese día me convertí en Danny Boy, el de Death Row. Era una locura, porque solo tenía 15 años. Shug me metió en el Hotel Península, en una habitación con todos los lujos, y me dio una tarjeta de crédito. Tenía acceso a una limusina Rolls Royce. Era increíble, la verdad. En esa época, no había ningún director ejecutivo de discográfica que tratase a sus artistas tan bien como Shug. Se aseguraba de que todos viviésemos bien y de que siempre pareciésemos verdaderas estrellas. Era lo más importante, que pareciésemos estrellas. Danny Boy gonna be the first R&B act on your label? Yeah, today. I will say he's 16, but he had a birthday a couple days ago. So 17. Yo era el niño del soul y él estaba dispuesto a invertir mucho en mí. Para que pudiese trabajar aquí en Los Ángeles, tenía que tener un tutor legal, porque era menor. Se sentó conmigo y me dijo: tío, de todas formas tú ya eres como mi hijo, ¿sabes? Así que vamos a luchar y a sacar esto adelante. Habló con mi abuela y con mi padre, y entonces se convirtió en mi tutor legal. Es increíble la de artistas que estaban con Death Row. Shug ayudó a popularizar un nuevo sonido. El sonido Death Row era totalmente diferente al de los raperos de la costa este, y vendieron millones y millones de discos, lo cual ayudó a legitimar el rap como forma artística. Me vi involucrado en la investigación de Death Row Records cuando trabajaba en un gran caso de crimen organizado que el FBI y la ATF habían abierto a mediados de los 90. Tenían informes que indicaban que la inversión inicial para fundar Death Row Records provenía de un individuo llamado Michael Harris y que ese dinero había salido básicamente de la producción de narcóticos. Michael era como un padrino. Era famoso por dirigir una de las redes de distribución de droga más importantes de todo el país. Era una leyenda en las calles. Y Shug quería llegar a ser como él. En realidad, la música rap siempre ha tenido un rollo gángster. No nos engañemos. Hay mucha gente moviendo los hilos detrás del telón, manipulándolo todo. Y toda esa gente son personas que podríamos considerar gángsteres. Todos lo sabemos. I'm gonna beat the dog out of you. And I swear to y'all, it's like this. I'm the first at the ball head and the beard from Bob.
Suge Knight era muy poderoso en muchos aspectos. Era poderoso en el mundo de los negocios y poderoso en el mundo de los gángsteres. Así que era una persona con la que no convenía meterse. Eso estaba claro. Suge empezó a reclutar a pandilleros y él pasó a convertirse en el jefe de su banda. Una vez le dije, Suge, tienes un amigo en Sony. Y dicen que cuando tratan contigo les asustas. Y tienen miedo de hacer negocios contigo. Y se echó hacia atrás y se rió. Me dijo, sí, y me encanta. Cuanto más decían los demás que era un gángster, más se lo creía él mismo. Y le encantaba ponerse a ver las películas de El Padrino. Madre mía, después de verlas se ponía en plan, ¡soy el jefe! Y cosas así. Se venía arriba, por decirlo de alguna manera, y empezó a comportarse así. Era como estar en el salvaje oeste. Nuestras secretarias iban armadas, teníamos gente con escopetas, con UCIs. Era una locura. Estamos ante la casa donde creció Suge, en la ciudad de Compton. Esta es la casa donde pasó la mayor parte de su infancia. Yo estaba en segundo curso y él en tercero. Él y yo después fuimos juntos al instituto. También estábamos los dos en el equipo de fútbol americano. Era un tío enorme, pero también era capaz de hacer un mortal hacia atrás de pie. Siempre le digo a todo el mundo que Suge siempre ha sido así. Era un abusón y un niño de mamá. Nadie se metía con él. Cuando conocí a Suge, yo era muy joven. Fue en una fiesta en una casa. No dejó de interrumpirme en toda la noche, da igual con quién bailase o con quién estuviese hablando. No paró de meterse por medio como si fuese mi novio. Se creía que era mi dueño. Le pregunté cuál era su nombre y me dijo, Suge. Le dije, no, amigo, no te llamas así. ¿Cuál es tu nombre de verdad? Y me dijo, Myron. Así que al principio creí que se llamaba así, Myron, hasta que lo vi escrito y me di cuenta de que era Marion, que es un nombre de chica, no Myron. Mis padres le adoraban, a mi madre le encantaba. Era mi caballero con la armadura reluciente. Sabíamos que nos íbamos a casar. Tenía muchas ofertas de universidades que le admitían para jugar al fútbol. Estaba claro que Suge iba a ser jugador de fútbol profesional. Le hicieron una oferta de los 49ers y también jugó con los Rams cuando se pusieron en huelga. De repente un día recibo una llamada suya. Me dice que tiene problemas y le pregunto, ¿qué ha pasado? Que he disparado a mi amigo. El fútbol ya no estaba entre sus intereses. Solo le importaban los guardaespaldas, ser manager y ser el director de Death Row Records. Empecé a trabajar en las calles de South Central en 1989. Entré a formar parte de una unidad de élite llamada Crash, que luchaba contra las bandas. La violencia de las bandas era permanente. Había asesinatos constantemente. Siempre estaban luchando por el dominio de los barrios y desde su punto de vista creían que estaban protegiendo esos vecindarios. En Los Ángeles tenemos una serie de criterios para identificar a los miembros de las bandas. Forma de vestir, tatuajes o ser identificado por el miembro de otra banda. Suge Knight reunía muchas de esas características. Siempre vestía de rojo, se rodeaba de pandilleros famosos. Podíamos decir que era miembro de una banda. Suge creció en un vecindario dominado por los Blood. Él era uno de ellos. Todo el mundo sabe quién es de los Blood y quién de los Crip. I mean, I'm not part of letting the rich get richer and the poor get poorer. So I'm definitely going to go back to those ghettos. I'm definitely going to give back. Sharitha estaba embarazada. Suge y yo íbamos a acompañarla a una cita con el médico. Y en un stop, Suge se inclinó y me dijo que echase el asiento hacia atrás. Me eché para atrás y de repente saca una pipa del 45 y empieza a disparar por mi ventanilla. Los casquillos, aún calientes, me caían encima y yo pensé, ¿qué está pasando? Estaba en shock. 1 kilómetro más adelante llegamos al médico. Aparcamos y él salió del coche como si no hubiese pasado nada. Pero ya empecé a darme cuenta de que este tío no traería nada bueno. Estaba atrayendo malos rollos.
Esto no tenía nada que ver con lo que se supone que tendríamos que estar haciendo. Había cambiado. Su ego, su temperamento. Estaba siempre rodeado de mujeres, de dinero. Y ese fue el fin de nuestro matrimonio. Shug había perdido el norte. Era como el salvaje oeste. Todo el mundo iba armado. Ellos tenían armas, nosotros teníamos armas, nuestras secretarias tenían armas, teníamos gente con escopetas y con Uzis. Era una auténtica locura. Con el tiempo empezamos a ver muchas caras nuevas. La cosa se estaba poniendo muy peligrosa, ¿me entiendes? Personal de seguridad. Y ese personal eran pandilleros de los Blood. No era ningún secreto que estaba contratando a tíos de su vecindario que habían pasado 10 o 15 años en la cárcel. Nosotros nos dedicábamos a grabar discos, pero estos colgados estaban siempre por ahí. Era algo que sabíamos, se notaba. Al principio, Shug empezó siendo un matón. No voy a decir que fuese ningún santo, ni que nunca le haya pegado a nadie, o que no haya perdido los nervios ni cosas así, porque no es verdad. Y de hecho ocurrió a menudo. Cuando llegó a director ejecutivo, tenía sus matones que se encargaban de los problemas cuando hiciese falta. Entraron en mi oficina con un tío y empezaron a darle una paliza de muerte. Y el tío gritaba mi nombre. Me rogaba que les hiciese parar, como si yo tuviese alguna autoridad. Me quedé ahí sentado y viendo cómo le destrozaban. Nuestra discográfica se llamaba Death Row, Corredor de la Muerte en inglés. Y cada vez hacíamos más honor a nuestro nombre. Shug y yo tuvimos una conversación muy sincera. Esa noche estábamos solos, él y yo. Y él estaba sentado limpiando su 38 de plata. Era una pistola muy bonita. Y con otras palabras me dijo: yo hago así las cosas. Estoy construyendo esta empresa. Y esto es lo que está pasando. No intentes hundir el barco. No se te ocurra hacerlo. Nunca me dijo nada amenazándome ni nada, pero lo entendí perfectamente. Cuando me iba me dio la pistola y me dijo: las calles están muy peligrosas, protégete bien. Estaba claro que ya no pintaba nada en esa historia. The Source Award for Producer of the Year goes to Dr. Dre. I gotta give a shout out to my homie Big Shug for paving the way so I can make my music. Wait. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg? The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row? We know y'all East Coast. We know we at. No era un problema entre la costa este y la costa oeste, era un problema entre Puffy y Shug, eso era todo. And one other thing I like to say, any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing, come to Death Row. Fue una afrenta para Puffy, que estaba ahí sentado en el público. Obviamente fue muy respetuoso y conflictivo. Y eso avivó aún más el conflicto que había entre las dos pandillas. En 1995, un buen amigo de Suge Knight, que había sido su guardaespaldas, fue a una discoteca donde estaban Sean Puffy Combs con algunos miembros de su séquito. Hubo una pequeña discusión dentro de la discoteca y uno de los hombres de Sean Combs sacó una pistola y mató al amigo de Shug. Había corrido la sangre. Una persona muy querida por Suge Knight había muerto y a sus ojos, Puffy era el culpable. Tupac Shakur was shot 5 times the day before he was convicted of sex abuse in New York. The crime was officially classified as a robbery, and the police dropped their investigation when Tupac failed to cooperate. Tupac pensaba que Puffy tenía que ver con el atentado. Había algo que le hacía verlo así. Cuando te mueves en la calle, sabes algunas cosas y te enteras de otras. Y todo el mundo le apoyó con esa teoría, todos nos la creímos.
heard Pac got shot up in New York. I shot him a bulletproof vest with the Death Row logo on, talking about, yeah, you know, lick your wounds, suck it up, tighten up your boots, you know what I mean? Evidentemente, Suge Knight también había tenido sus problemas con Puffy Combs. Ahora que Tupac también se había enemistado con él, de pronto teníamos dos individuos que se apoyaban mutuamente en este conflicto. Tupac estaba en la discográfica Interscope. No sabían qué hacer con ese rapero. Dijeron, Suge, haznos un favor, te regalamos todos los derechos, hazte cargo de él. Suge no paraba de contarnos los grandes planes que tenía para Tupac. Tío, va a ser uno de los mejores raperos de la historia. Tupac Shakur has been sentenced to a maximum of 4.5 years in prison for sexually abusing a fan. Shakur has been arrested 6 times since 1993 on charges ranging from assault to gun possession. Estaba solo en la cárcel y Suge dijo, voy a sacarlo de ahí porque sé que puede ser el más grande. Suge Knight hizo un trato con él. Si conseguimos que salgas de la cárcel, si ponemos el dinero para la fianza, tú firmas un contrato con nosotros. Te sacamos y vienes a Death Row. Vamos a hacer música juntos. Volábamos hasta Nueva York y conducíamos 2-3 horas hasta la prisión. Yo me quedaba fuera, sentado en un restaurante durante horas, mientras Suge estaba en la cárcel. Fuimos unas 4 o 5 veces. Y en el último viaje nos lo trajimos a casa. Suge fue a recogerlo con un jet privado, un coche privado. Le compró, por decirlo claramente. Tuvimos una fiesta muy salvaje en el aire. Unas 10 strippers, 50 o 100 gramos de hierba kush. Un viaje muy agradable. Llegamos a los estudios Can-Am. Tupac salió del coche. Dio como 5 pasos y se cayó de boca contra el suelo. Recuerdo que le echaron agua para espabilarle. Estoy bien. Ya estaba listo para entrar en el estudio y desde ese día, Tupac nunca salió de ahí. Okay. Who producing that, Pop? No, it's me and Jose Puente. Recuerdo el día en que conocí a Tupac. Fui a su casa y le dije, Tupac, quiero hacerte una pregunta. Sabes que has vendido tu alma al diablo, ¿verdad? Y me contestó, me da igual lo que la gente diga de este hombre. Es el único que ha venido a la cárcel para sacarme de ahí. Ha hecho todo lo que le he pedido y me ha prometido muchas cosas. Todo lo que he querido lo ha hecho. Pac was on a whole nother level. When we went to go do work, we did work. When we played hard. If we fought hard. Everything we did it to the fullest. Con Tupac aumentó el caos. Si Tupac odiaba a alguien, nosotros también teníamos que odiarle. Simplemente porque sí. That all these people talking about an East Coast, West Coast war, they like the Judas was to Jesus. They only here to cause confusion. All these suckers, they battling off of East and West like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate 3 years ago. Cuando Tupac entró en Death Row, todo se vino abajo. Durante mi investigación me encontré con otro incidente que había ocurrido en diciembre de 1995. Death Row había organizado una fiesta de Navidad en Hollywood Hills. Y en esa fiesta, un asociado de Puffy Combs fue secuestrado y encerrado en una habitación donde Suge Knight, Tupac Shakur y otros miembros del entorno de Suge le dieron una paliza de muerte. Casi perdió un ojo. Estos incidentes le hicieron darse cuenta a Puffy Combs de que cuando viniese a la costa oeste a promocionar su música o a hacer negocios, iba a necesitar protección en la calle. Contactó con los pandilleros de una banda Crip del South Side para que le diesen protección a Bad Boy Records cuando estuviesen en Los Ángeles. La cosa era muy seria. En esa época, Suge le tenía mucho odio a Puffy y todos los de Death Row íbamos constantemente con chaleco antibalas. El chaleco era parte de mi vestimenta diaria. Era parte del gangsta rap. Siempre estábamos rodeados de seguridad, pero en Las Vegas podíamos relajarnos un poco más. En esa época, Suge
Tupac y yo estábamos juntos todo el tiempo, y si no estaba con ellos me llamaban y me decían dónde podía encontrarles. Me perdí todo el combate porque Tyson tumbó a otro tío muy rápido. Llamé a Shug y me dijo: tío, Tyson ya ha noqueado al otro. Reúnete con nosotros, vamos a estar en la discoteca. Hubo una pequeña trifulca entre los miembros de los Crips del South Side y Death Row. Estaban desafiándose. Suge Knight decía: no podéis tocarnos. Y los Crips le dijeron: no sois intocables. Tupac se lo tomó a pecho y se fue corriendo para atacar a uno de ellos por la espalda. Y el resto de la pandilla de Death Row se unió a él. Todavía lo recuerdo como si fuese ayer. Yo estaba en la discoteca esperando a que Shug y Tupac llegasen cuando uno de los nuestros llegó, uno de los pandilleros. Se me acercó y me dijo: acaban de disparar a Shug y a Tupac. Los han matado en la calle. En mitad de la noche me llamaron para decirme que habían disparado a Shug y Tupac. No estaba preparada para tener que decirle a un niño: tu padre acaba de morir. Cogí el primer vuelo para Las Vegas. Fui directamente al hospital y entré en la habitación de Shug. Tenía manchas de sangre en las partes donde tenía incrustados fragmentos de bala. Le habían atravesado parte del cráneo y del cuerpo. Y cuando fui a ver a Tupac me quedé horrorizada. Estaba tumbado en una mesa y era horrible. Horrible. En esos momentos sentí una mezcla de emociones. Estos dos tíos, de cuya protección yo era responsable, estaban en una cama de hospital luchando por sus vidas. Unos 4 días después de que disparasen a Tupac, Shug y yo estábamos en el Hotel Luxor. Él tenía un puro en la boca. Las lágrimas le caían por la cara. Fue una de las pocas ocasiones en las que pude ver el lado más humano de Shug, su lado más sensible. Shug estaba como muerto por dentro. Cuando tienes tanto dinero, piensas que con él puedes arreglarlo todo. Por ese entonces era muy ingenuo, pero entendí que eso no se podía arreglar con dinero. Fueron unos momentos muy duros, porque nadie quería ver a Tupac pasando por todo eso. Shug y Tupac eran como hermanos. Rapper Tupac Shakur has died in Las Vegas. Hours before that fatal drive-by, a security camera caught Knight taking part in an assault at a Las Vegas casino. That incident constituted a parole violation stemming from a 1994 assault conviction and sent Knight to jail. Revisando el vídeo me di cuenta de que Shug Knight participa activamente en la paliza. Al participar en la agresión, cometió una violación de su condicional. Eso es un delito en sí mismo. Sin embargo, no creo que la sentencia correspondiese con el delito en este caso en particular. Se le condenó a 8 años de cárcel por dar 2 patadas. Yo no tengo ningún problema con el sistema, pero en Estados Unidos no deberíamos estar encerrando a la gente por algo así, o eso creo yo. La noche del 9 de marzo de 1997, Biggie Smalls estaba en Los Ángeles para promocionar su nuevo disco junto a Sean Combs y su séquito de Junior Mafia. Fueron a un espectáculo en el Museo Peterson de Automóviles. Y cuando Biggie Smalls y los demás estaban saliendo, un vehículo se paró junto al Chevrolet Suburban en el que estaba Biggie, y el conductor bajó la ventanilla y abrió fuego. Notorious B.I.G., also known as Biggie Smalls. His murder early Sunday morning in Los Angeles ignited speculation that it was a result of a long-standing East Coast-West Coast feud among rap artists. Mediante un proceso de eliminación, descartamos varias teorías sobre quién podría haber matado a Biggie Smalls.
Así que solo quedó una explicación plausible. Empezamos a investigar a Suge Knight en detalle y a pensar en quién de su círculo de amigos podría haberse vengado por el asesinato de Tupac Shakur. Es importante comprender la mentalidad de pandilla de Suge Knight. Él no confiaba en que la policía fuese a solucionar el asesinato. Los miembros de una banda quieren justicia inmediata y quieren que sea una justicia palpable. Básicamente es un sistema de ojo por ojo. Y para responder por el asesinato de Tupac Shakur, alguien tenía que morir. If anybody do anything, you gotta realize one thing. It's up to God to make those decisions. So it's not up to me, it's not up to you. We're not supposed to take the law in our own hands, right? Creo que Suge hizo lo que Suge pensaba que tenía que hacer. Cuando Suge entró en la cárcel, mis cheques empezaron a llegar con retraso. Después directamente dejaron de llegar. Me quitaron el coche. Nunca más he vuelto a verlo. Y me enviaron los libros de contabilidad, hamburguesas, regalos de Navidad, el coche por mi cumpleaños. Y llegué a la tercera página y ahí estaban los gastos del funeral de mi madre, subrayados. Me envías todos estos papeles para decirme que te debo el dinero del funeral de mi madre. Por fin conseguí ir a visitarle a la cárcel, en San Luis Obispo. Entré al patio y empezó a decirme que, bueno, que varias personas le habían dicho que yo iba por ahí diciendo que le den a Suge, que le den a Death Row. ¿Sí? ¿En serio? ¿Eso te han dicho? Y se rió y me dijo, sí, ya lo sé. Y empezó a acusar a todo el mundo. Pero yo sabía que esto era cosa suya, porque cuando me fui las cosas siguieron igual. Y ahora, en este momento, me cuesta mucho pensar en cosas buenas que decir de él para tapar la mierda que ha hecho. Para mí era como un padre, un hermano. ¿Cómo puedo estar triste por alguien que me ha jodido la vida? Y que ha jodido algo tan bonito. Suge no estaba aquí. Durante 5 años no estuvo dirigiendo Death Row. La imagen de Death Row se vino abajo. Todo el mundo se estaba largando. Dre me llamó un día y me dijo, yo no voy a hacer nada más por Suge. Estoy cansado de toda esta movida. I made quite a few mistakes, actually. Picking the people I wanted to do business with. I've just been trying to put together a new family and basically just start all over. Suge perdió todo por lo que había luchado tanto. Lo perdió todo por ser egoísta y estúpido. Cuando conduces por una carretera de tierra, en un momento dado tienes que mirar hacia atrás y darte cuenta de que no ves nada. Esta nube de polvo te acaba atrapando, ¿me entendéis? Si vais por una carretera de tierra y frenáis, ¿qué ocurre? Que el polvo llega y cubre todo el coche. Pues eso es lo que estaba pasando con Suge. Todo había cambiado, y creo que él se había quedado anclado en los 90. La industria se resintió mucho de la muerte de Tupac y Biggie. Dijeron, ya está bien de tanto tiroteo. Estuve vigilando con cámaras a Suge durante horas y horas. Ver a un tío tan grande e intimidante caminando por la calle con tanta arrogancia y confianza, ignorando totalmente que a 3 metros de él había un investigador que estaba vigilando todos sus movimientos, da una cierta sensación de superioridad. Some 175 heavily armed members of the Los Angeles County Sheriff's Department served 15 search warrants. Knight's lawyer told CNN that Knight is mystified by the events. La justicia estaba desesperada por sacar a Suge de las calles. Había demasiada violencia en torno a Death Row
demasiadas agresiones, demasiadas denuncias de extorsión. Siempre supimos que el FBI estaba siguiéndonos o intentando pillarnos, pero pensábamos, bueno, Shug no está haciendo nada malo, así que en realidad no nos importaba. Shug tenía más demandas acumuladas que nadie que yo conozca. Alguien no pagó su... creo que eran 11 millones de dólares en impuestos. Así que entre las demandas y los impuestos no le quedó otra alternativa que declararse en bancarrota. Gran parte de su personaje ya no existía. Había perdido esa influencia que antes tenía en las calles, la influencia que da el dinero. Era un hombre vacío. Era un tío destrozado por el gobierno. Pasó de ganar $1 millón al mes a luchar por sacarse $5.000 o $6.000 mensuales para subsistir. Sufrió una caída descomunal. En un momento dado estuvo ganando mucho dinero. Y hablo de decenas de millones de dólares al año. Y ahora necesitaba algo de dinero. Hablé con él y le dije, lo siento, pero no puedo prestarte nada. Fue a un plató de rodaje donde estaban grabando la película de NWA. Creo que fue allí para intentar sacarle algo de pasta a Dre. Pensó, Dre, si no fuese por mí nunca habría sido libre. No estarías donde estás ahora. Ahora eres multimillonario y yo necesito que me ayudes. Deberías darme algo de pasta. Se presentó allí y al parecer un tío empezó a pelearse con él. Creo que temió por su vida. Así es el Shug que yo conocí. Así que dio marcha atrás con su camioneta y en la huida atropelló a uno de sus mejores amigos. Si fuese un ejecutivo blanco de una discográfica que va al rodaje de una película, se encuentra con un tío que le pega y al huir atropella a alguien, bastaría con que dijese que fue en defensa propia. Todo el mundo le creería y no iría a la cárcel. Pero como es Shug, le han acusado de asesinato en primer grado. Pensad en lo que ve este tío cuando se mira en el espejo. ¿Cómo se pasa de ganar millones de dólares a estar en la cárcel? Y todo es culpa suya. Porque él eligió ser algo que no tenía por qué ser. Y ahora está en un lugar donde puede reflexionar y darse cuenta de que todas esas decisiones son las que le han llevado ahí. Le perdono por todo el daño que me ha hecho. Aunque él nunca me haya pedido perdón, aunque nunca haya hablado de este tema, sé que no es lo bastante valiente como para hacerlo. Cuando le haces daño a alguien, tienes que ser muy valiente para hablar con él francamente. Es difícil decir, me he portado mal contigo. Así que le perdono por adelantado. Me da exactamente igual en qué rapero gangsta estéis pensando. Todos terminan exactamente igual. Durante un breve instante brillan, la gloria les llega, y al momento siguiente están hundidos en la... Ahora Shug tiene que vérselas consigo mismo. Was lost, but now I am found. Was blind, but now I see.